Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. El segundo punto que desarrolla Villar, entonces, es la idea de la acción intencional como acción culturalmente situada. Como acción culturalmente situada. Y por lo tanto, él está pensando que nuestros actos intencionales, nuestras acciones intencionales, son en definitiva el elemento mediador entre la cultura y el desarrollo personal. ¿Sí? Entonces, poner el énfasis. Poner el énfasis en que este autor es como es un autor que nos tiene que ayudar, como es así, como poner como un equilibrio entre el peso que tiene la cultura a la hora de modelar nuestro desarrollo y nosotros en la interacción que tenemos entonces con el orden cultural. Entonces, la cultura es modeladora, es configuradora de la acción intencional de las personas. Pero al mismo tiempo, la cultura cambia por las acciones intencionales que los sujetos, que los individuos realizamos y con las cuales hacemos nuestra propia apropiación de una cultura personal, pero al mismo tiempo una transformación de la cultura en la cual nosotros vivimos. Brandstatter, entonces, hemos ya dicho, y lo repite bastantes veces en el texto don Feliciano, pero que es la idea de que la cultura es affordance, disponibilidades, y a la vez constraints, restricciones. Se apoyan en ideas de Brunner, de Jerome Brunner, que creo que debe ser un autor que también ustedes han visto en alguna otra materia. En definitiva, la concepción que se está teniendo de la cultura es la de la cultura como un orden simbólico. Es decir, el contexto en el que nosotros vivimos, nuestra cultura, en definitiva, son esas estructuras lingüísticas, estructuras materiales, estructuras institucionales, todo lo que, en definitiva, constituye ese gran orden simbólico en el cual uno se va a, como quien dice, constituir en nuestro proceso de desarrollo humano. ¿Sí? Esta es una teoría claramente contextualista dialéctica, es decir, el sujeto emerge en un contexto, en un lugar, en una cultura que nos marca, nos deja una huella, nos define, pero al mismo tiempo en el cual nosotros con un cierto margen de libertad vamos a ser partícipes de esa vida cultural, vamos a ser actores de esa vida cultural y vamos a ser transformadores de esa cultura. Entonces, la cultura configura, canaliza, pero no determina al 100%. ¿Sí? ¿Cómo es que determina? Bueno, ahí aparece con claridad conceptual la idea de, que es la idea importante de Brandstatter, es el guión. La idea de un guión. O sea, ¿cuál es la idea de un guión? Es decir, esto es como una película, es decir, pero acá las cosas ya uno, el hecho de ser parte de esto que decimos que es un orden simbólico, el orden de la cultura, es decir, bueno, esto quiere decir que vos ya llegás al mundo y el mundo está guionado. Es decir, el desarrollo, aunque sean restricciones blandas, aunque la cultura sea parte de esto que consideramos como restricciones blandas, que generan oportunidades, pero que también generan restricciones, está guionado, está marcado, está pautado. Un guión es básicamente decir, bueno, vos tenés que decir tal cosa en tal momento, así como si fuese una representación teatral. Entonces vos no te podés salir del guión tan fácilmente. Porque si salís del guión, rompiste la estructura de la cual estabas siendo parte. Bueno, una cultura es un orden simbólico, pero que sea un orden simbólico no quiere decir que sea un orden inamovible. No quiere decir que no haya cuestiones que estén siendo, como quien dice, justamente desorganizantes de ese orden simbólico, así como hay fuerzas que están siempre tendiendo a la conservación y a la consolidación de esto que está ordenado. Pero entonces, digamos, hay fuerzas desorganizantes, desorganizadoras y otras que son como las organizadoras.
yo creo que en alguna materia ustedes tienen que haber visto esta idea de lo instituido y lo instituyente, digamos, es decir, al momento de pensar las organizaciones humanas, como en ese conflicto entre fuerzas que tienen que ver como con cierta conservación de un orden hegemónico en un determinado momento, pero también fuerzas que lo van, como quien dice, eh, poniendo en tensión o poniendo en cuestión o proponiendo otro tipo de orden. Bueno, entonces la cultura básicamente tiene como esa función. El guión cultural, el guión es lo que se espera del desarrollo. El guión define tanto las opciones que hay, las posibilidades evolutivas que se presentan a la persona, también las restricciones a ese proceso de desarrollo. Cuando yo decía lo de mi padre, ese era como un ejemplo clarito de que la posibilidad o que entre las posibilidades y las opciones estaba la arquitectura, entre las restricciones estaban esas carreras poco serias y que por supuesto que en ese momento era un horror tomarlas o elegirlas. Entonces, un guión especifica qué es lo que está autorizado, qué es lo que está proscripto. Y hay guiones, y acá eso es bien importante, que hay muchos guiones escritos con respecto al ciclo vital. ¿Sí? Cuando nosotros en las primeras clases veíamos las ideas de los prejuicios asociados al envejecimiento, bueno, muchos de esos prejuicios tienen que ver con que culturalmente construimos un guión en donde se espera de, qué sé yo, de las personas mayores que sean una clase pasiva, que sean una clase desapegada del mundo, es decir, bueno, pareciera ser que estaba como bastante guionado cómo son cada una de las etapas vitales. Entonces, el guión, en definitiva, del ciclo vital determina también qué sería lo normal, qué sería lo esperable dentro de una cultura, y va especificando elementos que son descriptivos, lo que es normal para las diferentes fases de la vida, y también de lo que es prescriptivo, lo que deberíamos tener o lo que deberíamos ser en determinados momentos evolutivos. Por supuesto que está claro que no todas las personas se ajustan a los guiones culturales, ¿sí? Ahora bien, por supuesto que no ajustarse a esos guiones culturales, bueno, tiene el costo de transformarse, como quien dice, en emergentes históricos, en la difícil posición de tener que luchar contra lo que es un guión cultural, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, en el texto de en el texto de Feliciano Villar habla de los desvíos con respecto a dichos guiones. Entonces, piensen ustedes que en términos de las orientaciones sexuales hasta se utilizaba la palabra desviado cuando el guión cultural era la norma, una visión heteronormativa de todo lo que tuviese que ver con el orden de la sexualidad, y cuando ese era el paradigma hegemónico de un determinado momento cultural, cualquiera que se alejase de ese guión cultural tan estricto era considerado un desviado. Imagínense hasta la palabra lo que significa. Piensen lo que es un tren, lo que es una vía. Logra desviar a alguien, logra desviar un tren con el peso que tiene, entonces el peso de esos términos. Entonces, por supuesto que la cultura, como dijimos que es una restricción blanda, efectivamente, por acciones intencionales puede también presentarse transformaciones de esos guiones culturales y de la cultura en sí. Por acciones intencionales cambian las culturas. Es decir, procesos de lucha, procesos de lucha simbólica, procesos de lucha por la reconfiguración del orden simbólico de una cultura. Procesos que son individuales o procesos que son colectivos. Yo estoy pensando, por ejemplo, cómo puede ser interesante si quieren ver la vida de Cecilia Grierson, la primera mujer médica argentina. Entonces, estudiar, la decisión de estudiar medicina en un contexto de época en donde eran todos hombres, en donde no sé qué, las cuestiones de discriminación que hubieron. Bueno, obviamente que en esas trayectorias vitales singulares está todo en la fuerza de que la acción intencional se sitúa en una cultura y la cultura es oportunidades y restricciones. También el ser parte de una cultura implica que nosotros no solamente aceptamos pasivamente esta cultura,
hay muchas cosas que las reelaboramos, hay muchas cosas de ese orden cultural que lo repetimos, que lo reforzamos, que simplemente lo apropiamos y es parte de nuestra propia cultura y lo conservamos. Y cuando hemos trabajado la idea de la generatividad, hay muchísimas cosas que las hemos recibido, que las vamos a cuidar y que las vamos incluso a traspasar a las generaciones siguientes, pero también hay esos márgenes de que haya un cambio, de que haya una transformación a partir de acciones reflexivas e intencionales de las personas. ¿Sí? Bueno, ya hemos hablado entonces la idea de que puede surgir conflicto entre el desarrollo personal y las oportunidades que la cultura posibilita. Hay una partecita del texto en donde también se hace como una reflexión que yo siempre me parece interesante hacer, que es que hay culturas que de repente son más restrictivas y culturas que son más liberales en sus modos de guionar la vida. Pero todo tiene sus pros y sus contras. Es decir, cuando los guiones son muy liberales, bueno, elige lo que quieras, en realidad también es, por ejemplo, más esperable que haya montos de angustia más grandes, por ejemplo, en la adolescencia. La adolescencia actual es una adolescencia en donde el tránsito de esa etapa es justamente más angustiante por el marco de libertad a veces grande que hay a la hora de tener que elegir un guión. Entonces a veces se hace difícil y se hace angustiante cuando no hay justamente una cultura que te defina con más claridad cuáles serían las direcciones que una vida tiene que seguir. ¿Sí? Del mismo modo que otras culturas son tan restrictivas en donde no hay ningún margen de elección o muy pocos márgenes de elección posible. Entonces nosotros siempre vamos navegando como entre entre esos extremos, oportunidades o restricciones que da. A su vez, este orden simbólico está constituido, dice este autor, podemos entrar en conflicto con ese orden simbólico, pero en definitiva un orden simbólico es ese conjunto de reglas que van a ir definiendo el proceso de desarrollo. Y acá él hace una distinción entre reglas regulativas, lo que regula, pero también hay reglas que son constitutivas. Y acá, esto es como conceptualmente complejo de distinguir, pero ¿qué quiere decir regla constitutiva? Regla constitutiva quiere decir que mira, vos no la podés transgredir. ¿Por qué? Porque en realidad te define, te constituye, es como un acto constitucional, como quien dice, así como nosotros tenemos una constitución, no los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, hay cosas que nos constituyen, es decir, el hecho de transformarnos en el proceso de socialización en seres que somos miembros de un entramado cultural, entonces la cultura como estructura semiótica en algún punto nos constituye. Y hay reglas que son así constitucionales, constitutivas, que el cual nosotros no las podemos transgredir, porque si las transgrediéramos, estaríamos como quien dice fuera de juego, ¿sí? Es decir, es como, yo creo que da el ejemplo ahí en el texto Feliciano Villar del juego de fútbol y de lo que es un offside, de lo que yo lo pienso con el juego que más practico yo, que es la regla del ajedrez. El ajedrez tiene como sus reglas, entonces si vos querés mover un caballo de una manera distinta a como se mueve el caballo, y podés hacerlo, pero no estás jugando ajedrez. Es decir, ya no estás dentro de este marco semiótico que le da sentido a la acción o al comportamiento, como quien dice. Entonces perdió todas sus referencias de significación. Bueno, una cultura es eso. Una cultura lo que hace es definir qué es lo que tiene significado, qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no. Entonces hay cuestiones que al ser constitutivas son intransgredibles. Lo que es transgredible son todas las reglas regulativas, es decir, todas esas reglamentaciones que una cultura define de qué es lo que se supone que está autorizado, qué es lo que se supone que está prohibido, y que en algún punto hay justamente márgenes para que se produzca el conflicto y el cambio cultural. ¿Sí? Y bueno, y en relación a esta dimensión que vendría a ser la biológica, en dimensión a la biología, Brandsttter también hace algunas considerandos, que es justamente lo de que nosotros más bien estamos constituidos
por esta naturaleza más de corte cultural que por una dimensión biológica, porque la biología en realidad nos provee a nosotros de una enorme plasticidad y de todos los seres vivos somos justamente los que llegamos al mundo con los mayores márgenes de plasticidad y por lo tanto la biología más que restringirnos, obviamente que también en algunos aspectos lo hace, pero la biología básicamente más bien lo que nos propone es que somos los seres más plásticos y los que tenemos los procesos de inmadurez más largos, temporalmente hablando, y de que lo que nos constituye en nuestra condición humana es más bien esta segunda naturaleza que es la cultural. Muy bien. Y el tercer punto que va a desarrollar sobre las ideas de Brandstätter es la idea de el self. Hasta ahora hemos puesto el énfasis en esta idea de, bueno, la agencia, el enclavamiento cultural entonces de la acción intencional y ahora más puntualmente el self como origen de las acciones intencionales. La noción de self es en tanto que el agente donde residen las representaciones que dan sentidos a las acciones intencionales, el self como el agente en el cual nosotros tenemos metas, valores, deseos, creencias, entonces el self tiene una importancia grande dentro de la teoría de Brandstätter. La pregunta sería, ¿en qué momento emerge en nosotros el self? Entendiendo por el self el sí mismo. Entonces, y estrictamente más en relación a esto que es, a lo que sería la intencionalidad de la acción. Nosotros hablamos de intencionalidad en todas las acciones que pretenden conseguir una consecuencia valorada de manera positiva por nosotros mismos. El comportamiento intencional implica conocer y representar mentalmente las contingencias entre el comportamiento y los acontecimientos consecuentes, para después representar esta acción en forma de esquema anticipatorio que coordine medios y fines y esté preparado para ser puesto en marcha. La pregunta sería, ¿desde qué momento de nuestro desarrollo evolutivo empieza a surgir la posibilidad de la intencionalidad? Ahora ustedes que ya son todos grandes, ustedes ya tienen claro lo que es la intencionalidad. Es decir, ustedes quieren recibirse de psicólogos. Lo quieren, es un deseo. Están haciendo cosas porque se lo han propuesto como una meta. Están actuando porque quieren alcanzar una determinada posición, lugar, emblema, etc. ¿sí? Es decir, ustedes ya a esta altura del desarrollo, la adultez temprana, ya se ha desarrollado un self conceptual, un self intencional, entonces muchísimo del comportamiento de ustedes está siendo regulado incluso por ustedes mismos, porque son ustedes los que quieren tener ese título, los que quieren ser psicólogos, están incidiendo en mucho hacia la trayectoria evolutiva que están teniendo justamente a partir de acciones intencionales del propio self. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el Feliciano Villar plantea esto, bueno, ¿y en qué momento evolutivo empiezan a surgir aspectos que tengan que ver con esta génesis después de la intencionalidad en la acción? Entonces, desde la época sensoriomotora en el estadio 4 que propone Piaget, ya ahí empieza a haber cierta coordinación entre medios y fines. ¿sí? Cuando los niñitos de repente quieren que se mueva un juguetito y en algún punto con su acción saben, lo digo entre comillas, saben que esa acción va a generar, o por lo menos ya hay cierto esquema anticipatorio de que entre cierta acción se va a producir cierta reacción, que cierta reacción es contingente a una acción propia. Eso ya pasa más o menos hacia el 8º mes en el desarrollo sensorio-motor. Por supuesto que el cambio en las capacidades cognitivas es revolucionario cuando, tal como plantea Piaget, se salta de la inteligencia sensorio-motora hacia esa dimensión simbólica, hacia el año más o menos, cuando empieza todo el periodo
de la función semiótica, es decir, cuando empieza a surgir justamente la posibilidad de la construcción de símbolos y de representaciones de mayor complejidad. Entonces ahí se va a ir dando un salto cualitativo, no solo cuantitativo, un salto cuantitativo. El salto cualitativo a ese que es el acceso al orden de lo simbólico, al lenguaje, y justamente esas representaciones más complejas de la realidad son las que van a posibilitar la emergencia del self, que es la representación del sí mismo. Y ahí va a emerger lo que le va a llamar el self conceptual, es decir, la consolidación de un concepto de self personal y por lo tanto un autoconcepto que vendría a ser como la noción más significativa, es decir, empezamos a tener conciencia de nuestra propia existencia y empezamos a construir como una representación de nosotros mismos, ¿sí? Esto está vinculado a lo que hemos dicho que se llaman las teorías de la mente, es decir, cuando surge ya la posibilidad de imaginar estados mentales en los otros y en nosotros, diferenciados, discriminados de los otros y de nosotros. Entonces, desde esas épocas va surgiendo esto que se va a denominar el autoconcepto. Para el autoconcepto, y bueno, digamos, el establecimiento del autoconcepto va a ser importante porque en algún punto el autoconcepto que vamos elaborando de nosotros va a estar muy ligado a las intencionalidades y a los fines que vamos a plantearnos justamente también para afirmar dicho concepto o dicha representación que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es decir, el establecimiento de cierto autoconcepto, de cierta imagen de sí mismo, en algún punto después es la que va a ir reafirmando las acciones que se van a ir emprendiendo. Me río solo porque mi nena, que tiene 3 años y medio ya, está justo en una etapa en donde se está constituyendo teoría de la mente, el autoconcepto, los comportamientos intencionales están clarísimos. Entonces ella se percibe, por ejemplo, a sí misma como una pequeña autónoma, capaz, autoválida, autovalente. Entonces cuando me acerco y dice, bueno, ¿te ayudo a lavarte las manos? No, yo me lavo solita. Entonces hay muchos comportamientos que ha ido ellos desarrollando en dirección a intencionalmente ir teniendo cada vez más dominio, cada vez más control de muchos comportamientos en que los puede ir haciendo ella de manera autónoma, ¿sí? Por supuesto que acá de nuevo vamos viendo cómo todo este desarrollo como más personal se da en el contexto de una cultura familiar, de una cultura social, en donde también evidentemente hay un contexto que también da cierto valor a la autonomía como, digamos, como modo de comportarse. Es decir, todo el proceso de desarrollo siempre tenemos que entenderlo como en esas múltiples dimensiones sistemáticamente. El autoconcepto, digamos, bueno, en el autoconcepto hay como 3 dimensiones que son como muy significativas, ¿sí? ¿Cuáles son esas dimensiones? Que para el self-conceptual, digamos, es decir, ni todas las experiencias, ni todas las acciones son igualmente significativas, ni igualmente importantes, sino que va a tener importancia para ese desarrollo del autoconcepto, todo aquello que posibilite dar continuidad y permanencia. El segundo punto es lo que se denomina relevancia discriminativa. Y el tercero es el de la significación biográfica. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto de continuidad y permanencia? Atributos que presentan estabilidad desde el punto de vista de la propia persona formarían parte del self. De esta manera, el self garantiza mantener cierto sentido de estabilidad y continuidad temporal,
Aunque como veremos, también el self puede tener algunos cambios a lo largo de la vida, pero en definitiva, cuando nosotros hablamos del self, cuando hablamos del sí mismo, estamos haciendo referencia a atributos que tengan cierto grado como de consistencia, que tengan cierto grado de coherencia, que tengan un cierto grado de permanencia. Vendría a ser como esta idea de como, bueno, es mi esencia, está en mi esencia. Nosotros consideramos que hay algunos aspectos nuestros que consideraríamos que son como más inamovibles. De hecho, por poner un ejemplo, ahora me estoy acordando de que en McAdams, cuando estudiábamos el concepto de generatividad, él descubría que cuando hacían una narración las personas muy generativas de sus propias historias de vida, aparecía una dimensión que era la de la moral inamovible. Es decir, como que había ciertos valores que los definían a los sujetos y que no habían sentido que experimentasen cambios en esa visión, por ejemplo, que tenían del mundo o de la vida como un lugar en el cual había que cuidar de las demás personas, por poner un ejemplo. Bueno, los aspectos del self, los aspectos que son partes del self, son aquellos que tienen gran continuidad y gran permanencia. ¿Sí? Es decir, el self está definido por ese tipo de aspectos, por ese tipo de atributos. También por aquellos que nos discriminan significativamente de los otros. Entonces es parte del self justamente aquello que tiene un valor como de discriminación significativa. No estoy hablando de discriminar en términos morales, sino estoy hablando de discriminar justamente como lo que nos diferencia mucho. Entonces hay aspectos que son los de nuestro ser que son los que más nos hacen sentirnos como únicos, diferentes, diferenciados, es decir, discriminados en términos de lo distinto. Solo aquel conjunto de atributos que permiten diferenciarnos de los demás forman parte de nuestro self. Nos permiten vernos a nosotros mismos como personas individuales y únicas. Estos atributos también pueden variar dependiendo del contexto en el que nos encontremos, porque ciertos atributos, en ciertos contextos, algunas de nuestras características que habitualmente podrían no parecernos importantes se transforman en especialmente importantes. Bueno. Y por último, lo de la significación biográfica. Forman parte de nuestro self aquellos atributos que consideramos importantes, esenciales para definirnos a nosotros mismos y a nuestra trayectoria evolutiva. No todos los eventos o no todos nuestros atributos necesariamente tienen significación biográfica y de hecho no todas nuestras experiencias vitales necesariamente han llegado a tener el punto de ser significativas biográficamente. De hecho, cuando ustedes hacen la entrevista de historia de vida, justamente van a la búsqueda de eventos y que nos narren eventos que justamente van a definir al self de la persona en tanto que se los puede identificar como eventos que han tenido algún grado de significación biográfica singular, lo que singulariza. En definitiva, el self siempre va teniendo que ver con esto que es como la definición profunda del sí mismo. Tal consolidación del self como una cuestión, digamos, como un autoconcepto, es lo que va a definir justamente las acciones que vamos a emprender para conservar, para preservar o para potenciar los aspectos de ese sí mismo que nosotros construimos. ¿Sí? A ver, bueno, esta es como la parte más importante en definitiva. Es decir, dado que vamos construyendo un autoconcepto, una representación de nosotros mismos, nuestro comportamiento intencional va a ir luego en la dirección de poder potenciar, preservar o regular esa representación que nosotros tenemos de nosotros mismos. Cuando digo potenciar o preservar o regular, lo hago ya casi como explícitamente para empezar a vincularlo con las ideas centrales del desarrollo como nos planteaba Baltes. Nuestras metas evolutivas tienen que ver con crecimiento, pero también con mantenimiento o con regulación de pérdidas. ¿Sí? Sí, porque esa es un poco la tarea adaptativa. La representación que tenemos nosotros mismos, nuestra representación de self, nos va a llevar a que actuemos intencionalmente en la dirección a la preservación de esa representación que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, acá va a tener cada vez más importancia la idea de entender que nuestro self va a ser un self que va a ser autorregulador.
¿sí? Cuando decimos autorregulador, es decir, vamos a hacer muchas cosas en dirección a preservar, defender, equilibrar, ajustar esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Voy a voy a otro ejemplo personal para que esto sea como fácil de definir. Es muy común que todos tengamos como algunas aficiones. Bueno, a mí me encanta jugar al ajedrez. Entonces, que yo lo narre a un conjunto de estudiantes de psicología tiene sentido para mí porque en algún punto estoy dando cuenta de un aspecto del sí mismo que me identifica o que me define enormemente y que además, como todos ustedes no son ajedrecistas, me discrimina. Esto tiene relevancia para mí y me define a mí mismo como autoconcepto porque me puede discriminar y me puede diferenciar de ustedes. Esto es algo que tiene significación en mi propia historia de vida, porque lo juego desde que era un niño y fue parte de mi trayectoria vital y jugué y participé en torneos y participé en campeonatos y jugué campeonatos argentinos y hasta en otros países he ido a practicar esa disciplina y participar en eventos, etcétera, etcétera. Entonces digo, eso que yo estoy definiendo de mí tiene todas las características propias de algo que me da continuidad y permanencia a la representación que yo tengo de mí mismo. Es decir, tiene todas las características que hacen que sean parte del self. Entonces, ¿cuánto de mi autoconcepto, es decir, el concepto que yo tengo de mí mismo como ajedrecista, ha incidido en las acciones y en la trayectoria que he tenido, por ejemplo, en el campo del desarrollo de esa disciplina? Bueno, son enormes justamente porque han sido parte de una representación que he construido, que ha cambiado también a lo largo del tiempo, pero que he empezado a construir tempranamente y que ha sido significativa y que ha direccionado mis acciones, que me ha llevado a la búsqueda de determinadas metas, que me ha llevado a la búsqueda de determinados objetivos, que ha conducido mi comportamiento y que por lo tanto ha incidido en mi propio proceso de desarrollo hacia ese lugar. Así como estoy dando el ejemplo del ajedrez, cada uno de ustedes podría hacer como una lectura de ustedes mismos como sujetos que están en un cuarto año de una carrera universitaria estudiando psicología. Es decir, porque acá ha habido aspectos que son del orden de ustedes mismos, es decir, del self, aspectos de la representación que ustedes tenían de ustedes mismos, de ciertos atributos o de ciertas cualidades que los direccionaron también a la elección de determinada carrera, a la elección de determinada vocación, a la elección de determinada profesión, y podrían ustedes identificar aspectos del sí mismo que los discriminarían, por ejemplo, con respecto a otras personas que han hecho otras elecciones vocacionales. Podrían identificar ustedes aspectos de sus propias vidas que han tenido significación para que vayan encaminándose a la elección de esta carrera o de este estudio. Y podrían encontrar cosas que también son del orden de la continuidad o la permanencia, en algunas motivaciones, en algunos deseos, en algunos valores, en algunas perspectivas, como para que también se hayan direccionado hacia esa carrera. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a poner en cuenta es si el autoconcepto es tan nuclear porque nos define y en definitiva también es lo que después nosotros vamos a hacer muchos esfuerzos para aumentarlo, es decir, ustedes quieren recibirse de psicólogo, no es solamente ser estudiante de psicología. Entonces, es llegar a una meta aún más grande. También puede ser que haya aspectos en donde tengamos que hacer esfuerzos de regulación y aspectos en donde por producirse pérdidas tengamos que hacer otros esfuerzos de ajuste, ¿sí? Deseo que no les pase a ninguno de ustedes, pero imagínense que alguno de ustedes por H o por B o por distintos motivos no se alcanzase la meta de recibirse de psicólogo, ¿sí? Entonces, igualmente tendrían que desplegarse ciertos mecanismos para poder llegar a un buen ajuste entre esa representación que se había construido y la realidad.
Bueno, esta es la parte, para mi gusto, como una de las partes más interesantes de toda la teoría de Brandstatter, que es justamente cuando empieza a hablar de la dimensión de autorregulación del self. Es decir, nosotros incidimos profundamente en nuestras trayectorias y esa incidencia en nuestras trayectorias tiene que ver con que nosotros vamos también desplegando estrategias que son de autorregulación, ¿sí? La autorregulación, el self es autorregulador en la medida en que va realizando, como quien dice, distintas tareas, como por ejemplo la autoobservación. Atendemos a nuestro propio comportamiento y sus resultados evolutivos de nuestras acciones. Vamos seleccionando aquellas implicaciones que son especialmente relevantes en relación con los objetivos a los que nos estábamos destinando nuestras acciones intencionales. Nos autoobservamos, pero también nos autoevaluamos, es decir, nos valoramos. Y nos valoramos con parámetros que muchas veces son personales o que también son parámetros colectivamente construidos y que en algún punto nos van posibilitando ver qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos nosotros con respecto a las metas que nos hemos planteado o las metas que nos hemos puesto. Y también implementamos acciones correctivas o autos correctivas en el caso de que nosotros, producto de la autoevaluación que vamos haciendo, empezamos a descubrir discrepancias entre las trayectorias evolutivas que deseamos y que efectivamente estamos siguiendo. En este punto es donde aparecen dos cuestiones que son como las centrales y que están muy bellamente explicadas en el texto de Feliciano Villar, el que tienen en la unidad 3, ¿sí? Porque en el texto de la unidad, ahí cuando aparece la unidad 3, ahí aparece los dos procesos ligados justamente a dos procesos que se llaman los procesos de asimilación y los procesos de acomodación, que tienen que ver justamente con los esfuerzos que nosotros vamos a hacer, los esfuerzos que nosotros vamos a hacer, los procesos que nosotros vamos a hacer para ver cómo logramos acercar el autoconcepto presente con el autoconcepto ideal, que se denomina. Bueno, acá viene como la parte, para mi gusto, como la más... ¡Uy! Perdón, ahí está. La parte como más linda, es decir, la idea que plantea Brandstatter es esta idea de que nosotros en esto del self podríamos hacer una distinción entre lo que sería el... Voy a borrar esto. Seleccionar. Una distinción entre lo que sería el self real y el self ideal, ¿sí? Que vendría a ser, como quien dice, la constatación, y para eso los procesos de autoobservación o de autoevaluación, la constatación del estado del self real y el self ideal, que vendría a ser, como quien dice, esa meta o esa representación, ese concepto de sí mismo o ese self construido como imagen representacional que a la cual nosotros aspiraríamos o a las cuales nosotros desearíamos, ¿sí? Vuelvo a un ejemplo. Yo les decía que juego al ajedrez desde chico, entonces entusiasmadísimo, el juego del ajedrez, precioso, me encanta, aprendí con uno de mis hermanos, con mi viejo, con no sé qué, me encantaba jugar. Después en la escuela lo seleccioné. ¿Por qué lo seleccioné? Porque era malo para el fútbol, malo para el básquet, malo para... y no era tan malo para el ajedrez. Entonces, procesos selectivos permiten de repente armar un autoconcepto un poco más ajustado y que sostenga un poco mejor la autoestima que haberme puesto metas de ser un gran futbolista o de ser un gran basquetbolista que no hubiera traído más que frustraciones a mi vida. Entonces, pero que recuerdo, así como anécdota en mi historia de vida, bueno, que empecé a jugar como en la escuela, que había como un tallercito escolar y con los compañeros del curso que lo hacía pomada, entonces era como una satisfacción enorme. Entonces, bueno, cuando ya estoy en el taller escolar, un día el profesor de ajedrez me dice, mira,
Vos todavía nunca has participado en un torneo de ajedrez contra chicos de otras escuelas, chicos que son muy fuertes porque estudian y juegan y todo lo demás. Entonces, no sé si ya estás listo, pero te voy a invitar a un torneo, a ver si tenés ganas, si te animás, y vas y participas. Creo que tenía 12 años, una cosa así. Entonces, ahí, estas son todas las típicas experiencias que todos hemos transitado en miles de órdenes distintos, es decir, todo ese interjuego en el proceso de desarrollo entre que uno percibe de sí mismo, uno va desarrollando un autoconcepto de sí mismo que puede estar más cercano o más alejado de cierta realidad, digamos. Entonces yo la autopercepción que tenía jugando contra los compañeritos, jugando eh, con los compañeros de curso que poco sabían de ajedrez, es que yo era un bárbaro jugador. Me voy a jugar ese campeonato 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No sé, me ganaron como 8 personas en ese torneo y yo no logré ni un empate. El ajedrez tiene empate. No logré ni un empate. Entonces, ahí uno empieza a percibir, por supuesto, en términos de autoestima, queda totalmente dañado porque percibe que hay una distancia muy grande entre lo que uno creía que era y lo que era. Es decir, la autoobservación te posibilita empezar a tener una mejor percatación de lo que es tu self real. Esto vale para el ajedrez y vale como ejemplo para montones de aspectos, disciplinas, capacidades, destrezas, intentos de desarrollo de trayectorias en distintas áreas, en distintos dominios que uno ha hecho a lo largo de la vida. Entonces, obviamente que en esa cuestión de percatación del self real, también uno percibe esa como grado de incongruencia que hay entre la representación real que nosotros tenemos y la percepción de ese self que uno ha idealizado y que sería lo deseable o que sería lo que uno querría alcanzar. Usted en el texto de Villar habla de los self deseados o de los self deseables. Entonces, cuando hay una gran discrepancia entre el self real y el self ideal, se van a activar esos dos procesos que leíamos ahí, que son los procesos, o los procesos de asimilación o los procesos de acomodación. Los procesos de asimilación o procesos de acomodación. ¿Sí? Ambos procesos tienen una meta, es decir, la meta es en algún punto un mejor ajuste entre el self real y el self ideal que uno ha construido. Y estos dos procesos parece ser que también tienen patrones evolutivos bastante claros a lo largo de la vida. ¿Sí? Los procesos de asimilación van a ser todas las persecuciones tenaces a determinados objetivos. ¿Sí? Cuando uno empieza a actuar y las acciones intencionales van en la dirección a tratar de acercar nuestro self real a nuestro self ideal a partir de una transformación de la realidad externa, como quien dice, para que se pueda acercar entonces esa representación que yo tengo de mí mismo a esa representación ideal. Y todos los cambios que en algún punto voy a lograr, como quien dice, imponer al contexto. Después de esa derrota abultada que tuve en ese torneo, podría haber abandonado cierta imagen de mí misma como muy capaz en esa disciplina. Entonces ahí vamos a ver que eso hubiese sido una estrategia de acomodación. Es decir, acá hay como dos estrategias distintas. O la asimilación o la acomodación tiene que ver con si va a cambiar la realidad externa o si va a cambiar más bien la representación interna de mí mismo y la transformación que voy a tener entonces de esas metas o esas ambiciones que me he puesto. ¿Sí? Hay una metáfora que es la de... Una metáfora no, una fábula muy famosa que es la del zorro y las uvas, que seguramente la deben haber escuchado, pero es la del zorro que pasa caminando, ¿vieron?
y que ve unas uvas ahí en lo alto de una viña y las quiere agarrar. Entonces se lanza corriendo y trata de tomarlas y no llega. Y va y toma más distancia y se lanza nuevamente y no llega y empuja una piedra y con la piedra a ver si lo logra y no llega y no llega. Y llega un momento en donde entonces sigue su camino y mira para eso. Ah, no las quería, si al final están verdes. Entonces, esa es un poco la metáfora de que cuando hay una intencionalidad de alcanzar una determinada meta, o un determinado ideal, o un determinado objetivo, puede ser que uno use estrategias que son las de la asimilación, que es justamente cuando tenazmente estás tratando de alcanzar esa meta, porque no la estás desvalorizando, ni la estás anulando, ni la estás excluyendo, como quien dice, de la representación ideal de tu propio self. Es decir, entonces vas a hacer todo lo posible para que se produzcan las transformaciones hasta llegar a ese punto ideal. O las estrategias de acomodación es justamente cuando lo que se produce es una transformación de esa imagen idealizada pero que se deseaba alcanzar de sí mismo, o cuando se baja cierta ambición como meta que se ha planteado, cuando se transforma entonces una representación del sí mismo, pero lo que se ha transformado es algo más interno, no logré transformar la realidad, me acomodé, se produjo una acomodación distinta a la asimilación, es decir, cuando a mí me destruyeron, no transformé esa representación ideal que quería alcanzar, sino que lo que hice fue empezar con todo un proceso de entrenamiento, estudio, lectura de textos, búsqueda de docentes que me pudieran auxiliar para que yo tuviese un proceso de desarrollo en el área que quería hacer. Es decir, pero yo no abandoné, como quien dice, esos ideales que quería, como quien dice, tratar de alcanzar. Entonces, al contrario, desarrollé o desplegué muchísimas estrategias que son las que intencionalmente me iban a permitir acercarme a esa representación de mí mismo. Fíjense que cuando ustedes en el texto de la unidad 3, que la asimilación es la persecución tenaz de objetivos, van a ver que eso se asocia con la idea de otra autora que es Heckhausen, que considera que en algún punto la percepción que yo estoy teniendo es que esto es algo que yo lo puedo controlar. Control primario en algún punto significa que yo tengo la percepción de que está en mí el poder alcanzar esa meta. Y entonces empiezo a tratar de eliminar las barreras, selecciono y modifico el ambiente, busco nuevos medios que sustituyan a medios que no estén disponibles o que estén bloqueados, consigo ayuda, consejo en la red social, hago uso de tecnologías o de elementos materiales adecuados. Bueno, todo eso son ejemplos de procesos asimiladores, es decir, todo lo que entra en juego cuando yo quiero autorregular para tratar de lograr un crecimiento, como era en este caso mi ejemplo de que yo quiero llegar a ser un jugador más experto, entonces tengo que poner en juego todas las estrategias que sean del orden de la asimilación. Tengo que ver cómo supero las barreras que se me están poniendo, cómo empiezo entonces a hacer selecciones de los contextos. Bueno, yo seleccioné seguir participando en un club de ajedrez, yo seleccioné buscar ayuda en profesores y en libros y en textos, yo utilicé textos que son las tecnologías que había en ese momento. Todas esas estrategias asimilativas, ¿qué es lo que me posibilitaron a mí? Bueno, justamente tener después un desarrollo bastante significativo en esa área de competencia. ¿Sí? Es decir, yo llegué a tener una ganancia muy significativa y un desarrollo bastante importante. Soy un jugador de primera categoría de ajedrez de Córdoba. Ahora bien, llegué a lo que yo quería, ser el mejor jugador del mundo, no llegué.
¿Por qué me puedo reír ahora? Porque además de hacer estrategias de asimilación, yo ya hace tiempo empecé también con estrategias de acomodación. ¿Qué quiere decir la estrategia de acomodación? La estrategia de acomodación es cuando uno empieza a disminuir para poder tener un buen ajuste entre el self real. Es decir, soy un buen jugador de ajedrez, pero estoy lejísimo de ser campeón mundial de ajedrez. Entonces, cuando uno empieza a hacer esfuerzos para que se produzca un acercamiento entre el self real y ese self ideal que he construido, pero que si yo lo mantuviese con el grado de ambición que tenía a los 13 años, que evidentemente a los 13 años uno muchas de las ambiciones que tiene son absolutamente desmesuradas y absolutamente irrealizables en muchos aspectos. Entonces, bueno, pero parte de la madurez y parte justamente después de un buen ajuste a lo largo de la vida es que uno va logrando establecer esto que son la reorganización de metas, la redistribución de recursos, por supuesto que han emergido otro montón de objetivos y metas significativos en la vida. De hecho, yo creo que dejé la práctica como más profesional o más intensa de esa disciplina cuando empecé la universidad y entonces cuando uno ya empieza a encontrar como una contradicción de metas, entonces es muy difícil ser un buen estudiante universitario y un buen jugador de ajedrez, entonces uno reprioriza, entonces uno, bueno, van entrando como todo un juego en la vida de transformaciones y de negociaciones con respecto a esas metas. Pero me parece que es un ejemplo válido para entender esto, que son los procesos de asimilación y los de acomodación. Si los de acomodación van a entrar en juego justamente cuando nosotros tengamos que empezar a ver cómo ajusto metas más flexibles. ¿Cómo flexibilizo alguna de esas metas? ¿Cómo empiezo a descubrir que en realidad no estaban tan bajo mi control, que sería la idea del control primario versus la idea del control secundario? Entonces de repente puedo empezar a reescalarlas. Puedo devaluarlas un poco, puedo empezar a poner énfasis en otras, pero todo eso en definitiva, ¿para qué lo he hecho? Y para un poco como el zorro que dice, bueno, las uvas están verdes. Bueno, es que en realidad el ajedrez no es tan importante como el estudio universitario. Bueno, es como que las uvas están verdes. Bueno, es como que decir, son procesos en donde uno, para lograr una buena regulación, justamente lo que está haciendo ya son procesos, pero que son de otra naturaleza distinta, que son las de ajustar, flexibilizar, controlar secundariamente. ¿Qué quiere decir controlar secundariamente? Es decir, bueno, en el control primario yo tengo la sensación de que yo tengo el control de esto. En este punto, yo lo que estoy ahora en algún punto como controlando sería más bien estoy controlando la capacidad de ser yo quien define las metas que he elegido, las metas que he dejado de lado, las ambiciones que he considerado que no habría que intentar alcanzar. En algún punto es también abandonar metas que uno va descubriendo que serían difíciles de poder conseguir. Parte de los procesos de acomodación es también cuando uno empieza a ser cada vez más selectivo en términos y criterios de comparación. Entonces, volviendo a mi ejemplo, digo, volviendo a mi ejemplo, es cuando yo, por ejemplo, yo digo, lo puedo narrar como con cierto placer o con cierto gusto estas anécdotas, porque en algún punto, digo, ya se hicieron todos estos procesos de ajuste flexible de metas, es decir, ya no hay una discrepancia entre el self real y el self ideal, porque yo ya devalué, ya bajé las ambiciones de ese self ideal enormemente. Entonces, como ya se bajaron esos ideales tan grandes, yo me siento muy cercano a ser esa persona que soy y que me parece bien ser. No sé si se comprende. Bueno, soy un buen jugador, soy un jugador de primera categoría. Incluso yo ya como que hasta hago a veces esta trampa de plantearme, wow, he llegado a tener algunos logros con el desarrollo del juego más grandes de los que me hubiera soñado tener. ¿Se comprende? Es decir, llegué a ser varias veces campeón de mi club de ajedrez.
wow, esto es más de lo que yo me hubiera soñado. Entonces al final las trampas que nosotros hacemos en términos de la regulación en nuestros propios procesos de desarrollo, lo digo trampas, pero no es que sean trampas, digo, justamente esto nos va a ayudar a entender cómo son múltiples los mecanismos adaptativos que nosotros vamos empleando a lo largo de nuestro desarrollo para tener un buen ajuste en el proceso de desarrollo. Estos ejemplos que yo estoy dando en el campo de esta disciplina son evidentemente mucho más significativos entender que son los procesos que se van a poner en juego a lo largo de toda la vida. Y cuando ustedes encuentren este cuadrito en el texto van a ver que es precioso. Es decir, porque estas son estas dos estrategias, las de la asimilación y las de la acomodación, son las estrategias básicas que nos van posibilitando justamente seguir teniendo un buen proceso adaptativo a lo largo de la existencia. Y es justamente porque tienen patrones evolutivos muy distintos. En la vida adulta temprana, en la juventud, es la etapa en donde nos ponemos metas ambiciosas, metas complejas, metas difíciles, que realmente requieren de una movilización de todos nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestros tiempos, de nuestras energías, en momentos vitales en donde además tenemos bastantes recursos para poder hacerlo. Piensen ustedes, por ejemplo, los recursos cognitivos que se requieren, por ejemplo, para el desarrollo de una carrera o de un estudio universitario. Son ingentes, son muchos, son grandes. Bueno, pero en la adolescencia y en la juventud temprana tenemos muchos recursos. Ahora, ¿qué pasa a medida que nosotros vamos envejeciendo? A medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestros recursos en muchos aspectos van teniendo también procesos de ganancia en algunos aspectos, pero de pérdidas en otros aspectos. Y en esa regulación entre ganancias y pérdidas, nosotros tenemos efectivamente dimensiones en las cuales inevitablemente se van produciendo pérdidas. Entonces nuestras capacidades adaptativas para que tengan una óptima regulación es que activan no solamente procesos asimilativos, sino también procesos de acomodación. Ustedes, por ejemplo, no van a ver a muchas personas mayores estudiando en la universidad, una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque probablemente traería un estrés muy grande el monto de exigencia que tiene con la cantidad de recursos que hay. La mayoría de las personas no nos plantean ese tipo de metas porque la mayoría de las personas, en general a mayor edad, vamos estableciendo más estrategias cada vez más acomodadoras. Es decir, flexibilizamos nuestras metas, nos acomodamos, rescalamos, nos disminuimos el grado de ambición que nosotros teníamos. Entonces se producen todas esas transformaciones que son las que nos ayudan a entender que se produzca justamente un buen ajuste a partir justamente de esos rescalamientos. En estas últimas épocas, nosotros justamente hubo una presentación en el CEPRAN en el mes de febrero, en donde Feliciano Villar, el autor de este texto, desde España, nos presentó sus reflexiones en una ponencia que se llamó Envejecer en los márgenes. Entonces nos mostraba cada vez cómo surge cada vez más en los medios de comunicación estas vejeces excepcionalísimas de viejos de 70 años que son físico-culturistas, que tienen unos lomazos extraordinarios y que tienen unos cuerpos impresionantes, que son, bueno, existen. Y eso evidentemente vamos a ver que tiene mucho que ver justamente con personas que quizás aún en edades avanzadas van envejeciendo, pero con metas que siguen siendo tenazmente buscadas, objetivos tenazmente buscados, que siguen siendo como movilizadores de todos los recursos presentes para tratar de lograrlo. Bueno, eso, insisto, ¿por qué es excepcional? ¿Y por qué esos casos son excepcionales? Son excepcionales porque no responden al patrón general. Es decir, el patrón general es que en la mayoría de las personas mucho más nos vamos orientando a medida que vamos envejeciendo
no tanto a tratar de mantener estándares muy altos y a perseguir metas muy elevadas, sino que al contrario, al común de las personas, a medida que vamos envejeciendo, vamos ajustando los procesos de pérdida y vamos flexibilizando muchos de esos aspectos y vamos haciendo como transformaciones de nosotros mismos, no tanto de la realidad como esos sujetos tan excepcionales. Por supuesto que esos sujetos que son tan excepcionales tienen esos logros en esas áreas y para poder sostenerlos probablemente es que hay otro montón de áreas o otro montón de aspectos los cuales no les pueden dar eh, dedicar el mismo tiempo, ¿sí? Entonces no tenemos como que nubilarnos tampoco por esos modelos que los medios de comunicación te muestran como excepcionales. Y al mismo tiempo, yo creo que es hasta un poco un discurso medio nefasto que circule y que se sostenga tan intensamente ese tipo como de vejeces de márgenes y tan excepcionales. ¿Por qué? Porque son excepcionales y en definitiva plantearlas como metas de desarrollo para el común de las personas mayores, generalmente invitaría más a que se produzca una situación de desencuentro entre la realidad del común de los mortales y plantearlo eso como un self deseable o como un self ideal a tratar de alcanzar. Me parece que ayudaría poco. Es un poco también lo que pasa cuando muestran a esas personas que son 88 años y se recibió de abogado con un buen promedio. Bueno, felicitaciones, por supuesto, pero cuando los medios de comunicación ponen el foco en esos casos que son excepcionales, que son casos en donde efectivamente hay como un realmente un esfuerzo gigantesco, absolutamente valorable, pero que es excepcional y tenemos que entender la excepcionalidad, porque nosotros tenemos que ser cuidadosos en que en las personas mayores el común de las personas mayores es lo suficientemente viva para aprender a asimilar en la medida de lo posible, pero a hacer muchas estrategias de acomodación para seguir sintiéndose a gusto con sus niveles de desempeño, ¿sí? Y para mantener en equilibrio la autoestima, porque la autoestima, por supuesto, que está muy ligada a qué tan congruente está la sensación de percepción real de sí mismo y la percepción de ideal. Muy gracioso cuando lean en estos textos como, por ejemplo, una de las cosas que eleva la autoestima en el proceso de envejecimiento es justamente los prejuicios negativos. ¿Qué quiero decir con eso? Que mucho prejuicio negativo con respecto a la vejez es una estrategia también defensiva para la autoestima, porque uno a medida que va envejeciendo, si uno tiene una imagen muy desidealizada y muy nefasta del envejecimiento, cuando llega la vejez de repente dice, entonces al final no era tan terrible como yo me imaginaba, yo estoy bastante bien, entonces la autoestima se eleva porque en realidad en vez de haberme comparado con un ideal elevado, lo que he hecho es compararme con una expectativa muy nefasta. Bueno, termina repercutiendo positivamente si uno es un buen comparador. Yo pensé que era tan tremendo el envejecimiento y mira qué bien que estoy. ¿Se comprende? Me estoy riendo solo ahora. Yo tengo un alumno que es un maestro, maestro, maestro. Tiene 80 y largos años. Hace muchísimas emplea todas estas estrategias asimiladoras y acomodadoras, entonces en algunos aspectos, por ejemplo, él sigue teniendo metas que implican esfuerzo, persecución tenaz de objetivo, entonces hace un curso de entrenamiento de capacidades cognitivas para poder mantener muy bien sus capacidades de memoria, de atención, etcétera, etcétera, y la verdad que las tiene muy bien mantenidas porque hace cosas muy activamente para justamente esa meta de mantenimiento de sus capacidades y al mismo tiempo tiene un humor tan, tan bien cultivado. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿cómo andas? Me dice, acá estoy, como las pirámides de Egipto. ¿Qué es eso? Le digo yo. Ruina, pero bien conservada. Entonces, bueno, por supuesto que digo, hace muchas cosas para poder mantener un buen nivel de desempeño cognitivo y al mismo tiempo ha tenido ya la flexibilidad para poder ponerse metas accesibles
y posibles y alcanzables, como es hacer un curso de entrenamiento de una función, algo mucho menos ambicioso que otras metas que ha tenido en su vida, títulos universitarios, carreras profesionales, etc. Es decir, otros montones de logros impresionantes. Pero bueno, también yo aclararía eso, es decir, nosotros a lo largo del desarrollo, muchas de estos elementos o de estas estrategias asimilativas y acomodativas también cambian, porque nosotros a lo largo de la vida, muchas de las cosas que hemos ambicionado en nuestra juventud, no las ambicionamos en edades más avanzadas, porque algunas de esas cosas que hemos ambicionado efectivamente las hemos logrado. Entonces también disminuyen algunas motivaciones, porque la motivación disminuye cuando se logró. Es como el deseo de tener hijos. En algunos de ustedes puede estar presente el deseo de constituir una familia. Bueno, ese deseo va a estar presente hasta que se logre. Porque si vos deseas tener una historia de pareja, ese deseo desaparece cuando tenés la pareja. Ya vienen todos los problemas matrimoniales en todo caso, pero los deseos tienen una fuerza motivacional justamente cuando todavía no se han logrado. Entonces también tiene cierta lógica que en el desarrollo se produzcan estos movimientos de estrategias tan distintas y que uno no persiga tenazmente ciertos objetivos. ¿Por qué? Porque algunos de esos objetivos también ya se han ido alcanzando a medida que van pasando los años. Bueno, estimada gente, entonces yo creo que hemos desarrollado ya todas las ideas más o menos más significativas de este autor, que de nuevo hay que incluirlo dentro de las perspectivas contextualistas dialécticas del desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene la clara conceptualización de que el desarrollo se da en un contexto cultural y por emergencia dialéctica entre el individuo, que es el que en el contexto del desarrollo, guiado por metas, guiado por intenciones, pero intenciones que a su vez se han constituido en un contexto colectivo, que le da significaciones, que con sus restricciones duras y blandas moldea y regula el desarrollo, pero aún en ese contexto el individuo tiene agencia para encauzar y para definir trayectorias. Bueno, hemos desarrollado yo creo que muchas de las ideas centrales de este autor. Ustedes van a tener después que hacer un visionado de una película, o se les va a sugerir eso, ver una película. El profesor Andrés Urrutia le encanta, es una película preciosa, pero que le gusta mucho después para poder trabajarla en estos procesos que son los de la asimilación, la acomodación, el de un personaje interesantísimo. La película se llama Sueños de Gloria, con el actor Anthony Hopkins, ¿sí? Entonces, ya los anotaremos, pero les vamos a sugerir ver esa película para después justamente a partir de esa película poder hacer una lectura de esa película desde estos conceptos teóricos de Brandstatter, ¿sí? Asimilación, acomodación, procesos de control primarios o procesos de control secundarios, ¿sí? Como modos de regulación y de adaptación. Bueno, estimada gente, espero que les sean de utilidad estas clases y hemos tratado como de sintetizar los conceptos más importantes, y mi invitación siempre es a que traten ustedes como sujetos que ya han tenido una trayectoria en sus propias vidas. Creo que lo más significativo a la hora de estudiar Baltes, a la hora de estudiar las ideas centrales de Brandstatter, es tratar de llegar a ejemplificaciones con las propias trayectorias vitales o con las trayectorias vitales de otras personas que uno conozca, porque cuando uno puede empezar a ejemplificar algunas de estas ideas, creo que ahí es cuando realmente se afianzan y es que uno realmente se las está apropiando y las está entendiendo y las está comprendiendo. Así que mi invitación es esa, a que ustedes en sus propias historias vitales puedan también percibir algunos de estos conceptos teóricos. A ver, autoconcepto, ¿qué aspectos de mi autoconcepto han tenido significación biográfica?
relevancia para discriminar, continuidad y permanencia. Es decir, ¿qué acciones intencionales he tenido yo en mis propias trayectorias vitales? ¿Qué estrategias fueron las que utilicé? ¿Cuándo primó asimilación? ¿Cuándo primó la acomodación? ¿Sí? Es decir, cuando uno logra ejemplificarlo todas estas cosas, yo creo que ahí es cuando está logrando una buena apropiación y comprensión de estos conceptos. Bueno, sin más, les mando a todos entonces mis saludos. Espero que anden muy bien. Y más en este contexto tan complejo que estamos viviendo y que vaya que nos y vaya que nos esfuerza en nuestras capacidades adaptativas. Bueno, que anden muy bien. Saludos.